Es la página de Estado Regional, no sé si la tenías ahí tú. Sí, ahí le puse me gusta al y voy a compartirlo. ¿Tú me avisas cuando estamos transmitiendo? ¿Está Ya estás transmitiendo? grabando. Sí, dale la Ah, bienvenida sí. nomás. Sí, estamos listos, estamos arriba. Ya, entonces le damos la bienvenida a todos los amigos que nos estén sintonizando a través de Estado Regional en Facebook y después va a estar en YouTube, así que espero que lo compartas también. Estamos junto a Fernando y René, ambos abogados, y el tema que nos convoca el día de hoy es parlamentarismo y cómo podemos enfrentar esta dinámica de gobierno o esta forma de gobierno adaptada a nuestra realidad nacional, tomando ejemplos de afuera. Países como Alemania, por ejemplo, que es uno de los grandes, por así decirlo, grandes ejemplos que tenemos a nivel mundial sobre parlamentarismo y otros también matices que podemos ir retomando de otros países. Por ejemplo, Fernando, que tú que conoces un poquito más, ¿qué otros países son como íconos en este tema de un gobierno de tipo con parlamentarismo incluido? La mayoría de los países europeos, países que son países que su madre patria es Gran Bretaña, que sería Australia, Nueva Zelanda, la India, Japón, estoy hablando de otros países, algunos países como Canadá, que es el único gran país parlamentarista que está dentro de América. El único. El único, sí. No, hay algunos países que son parlamentaristas, pero que son los del Caribe, las islas del Caribe, que son todas con influencia inglesa u holandesa. Y en la mayoría, si te das cuenta, son todos países con bastante desarrollo, digamos, y con una historia política bastante estable, que es lo que buscamos, en el fondo, que se busca con la conversación. Hay una pregunta, Fernando, que bueno, la hemos dicho bastante nosotros. Aprovechar de saludar a José, que a quien vamos a apoyar firmemente en su candidatura a concejal, allá en Vallenar. Tú una pregunta que esperamos hacérsela a Marco Enrique en un rato más que se conecte, pero te la hago a ti por mientras, Fernando. ¿Por qué crees tú que hay miedo de parte de los políticos al régimen parlamentario? O reformulo la pregunta. ¿Miedo o ignorancia respecto del régimen parlamentario? O conveniencia. Yo creo que el establishment se vuelve conservador con el tiempo y empieza a manejar la máquina del poder. Como el régimen presidencial te da una dinámica que ya está hecha por parte de los que ejercen el poder, lo conocen, entonces, ¿para qué vamos a cambiar el régimen de gobierno si yo ya conozco esta otra forma de poder acceder al poder? Y sé la mecánica, la dinámica, y sé además las ventajas que tiene. Pero el régimen presidencial tiene una ventaja, es casi... Pero es una ventaja llamémoslo así, intragobernante, no una ventaja extra gobernado. O sea, ventaja para los gobernados, la verdad, yo todavía no la encuentro. Pero en realidad es para el que eligen, digamos, o para que para el detenga el elegido. poder. Claro, porque el elegido viene con una máquina completa, digamos, con un equipo completo, pero que significa no, ese equipo es personas que se ponen dentro desde las instituciones públicas, digamos, que baña ese, o sea, en el fondo, el presidente de la República, cuando uno lo elige, elige también cargos y son importantes, y esa mecánica de ejercer el poder es un asunto un poquito casi obvio, y la gente no se da cuenta muchas veces de esta dinámica. El parlamentarismo, por definición, descentraliza poder y no lo concentra. Entonces no se produce en esta mecánica que ya el establishment lo conoce, ya lo sabe, y lo conoce no solamente de hace 200 años cuando se instauró el régimen presidencial, desde antes, cuando la época de los españoles, cuando existía el rey, la dinámica es muy parecida, se lleva de una forma muy parecida. ¿Y para qué vamos a cambiar algo que yo conozco? Y eso es lo que dice el establishment, digamos. Ellos dicen, no quiero cambiar algo que yo conozco y me sirve, porque yo sé cuáles son sus claves, sus llaves, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos. Otro régimen no lo controlo, no lo conozco.
Sí, está bien, pero por lo menos de mi experiencia, en lo que llevamos, llamémoslo así, de mi parte, de hacer como una suerte de difusión del sistema parlamentario, me ha tocado que muy pocos lo conocen y muy pocos se dan el tiempo también de conocerlo. Y de hecho la experiencia que hemos tenido en los videos es, mire, esta ventaja tiene, esta otra, o por ejemplo, recién nomás estaba conversando con un amigo y yo le decía, no, pero es que el tema del régimen parlamentario, de alguna manera para que los candidatos constituyentes pesquen. Y él me retocó, no, pero es que tenemos que ver por el regionalismo. Pero es que son cosas distintas. El tema del regionalismo guarda más relación con el tema de la forma de Estado, ¿cierto? Unitario, federal y entre medio de los regionalismos. Y el sistema de gobierno es otra cosa. Entonces, de alguna manera, Estado regional y tanto en Matiz o yo mismo hemos tratado de difundir esto para que lo podamos conversar, porque creo yo que es un momento de comunión en el cual podemos interactuar independientemente de la ideología económica de fondo que tengamos, por ejemplo, José, Fernando y yo. O sea, por ejemplo, José podría ser un liberal libertario, Fernando un socialista utópico y podríamos converger en el régimen de gobierno. ¿Cuál es la experiencia, José, que te deja a ti el hecho de haber adentrado o haberte adentrado en los temas de régimen de gobierno, considerando que tú de alguna manera provienes de una profesión distinta a la nuestra? Ahora, ojo, que no todos los abogados tampoco manejan el tema, o sea, no significa abogado igual maneja parlamentarios, para nada. O sea, de hecho, abogado igual ignorancia absoluta, para mi gusto. Sí, mira, dentro del mundo del informático nos pasa lo mismo, entre comillas, yo no sé, nunca jamás he abierto una impresora y siempre me consultan si puedo arreglar una impresora. Bien, me imagino que para los abogados pasa lo mismo. Claro, muy parecido. Sí, de hecho, el tema del parlamentarismo, desde que lo empezamos a abordar aquí dentro del Estado regional y las conversaciones que hemos tenido nosotros, es un tema que es sumamente interesante. Para mí era totalmente desconocido y eso que yo estoy tratando de adentrarme en el tema político, y nos pone un desafío a quienes estamos tratando de tener algún tipo de representación política, ya sea como concejales o como alcaldes o quizás parlamentarios el día de mañana, en evaluar cuáles son las posibilidades que tenemos a futuro de poder establecer un régimen de gobierno que realmente satisfaga todas las necesidades que tenemos como sociedad y como país. ¿Estaremos tan avanzados como otros países para implementar esto? Yo creo que no es necesario siquiera plantearse, hay que implementarlo y vamos viendo si es que quizás algunas matices y algunas cositas para ajustarse dentro de nuestras dinámicas sociales que tenemos tan especiales como chilenos puedan ser mejoradas o corregidas. Pero sí nos pone un desafío enorme hacia el futuro de poder implementar un nuevo sistema de gobierno que por lo menos trate de ser un poquito más equitativo en la repartición de poder. No sé, el drama que tenemos ahora con el presidente que tenemos de turno, que es un gran drama, se podría haber solucionado mucho antes, incluso a 2 meses, por ejemplo, si el estallido social partió en octubre, quizás en noviembre ya hubiésemos tenido todo cambiado en el año 2019 y no habernos bancado en 2020 con un presidente que no da el ancho y más encima con una crisis sanitaria y si le agrega eso una crisis económica, social y bueno, mal que mal los tribunales de familia y los tribunales laborales son los que están colapsados en este periodo y que demuestra tanto así el problema que tenemos a nivel nacional. Claro, pero ahí si te fijas, yo creo que José da en el punto, o sea, hay una ausencia de discusión del tema. O sea, nos enfocamos, claro, en los temas políticos son súper variados, pero la arquitectura de un Estado depende también de que nos dediquemos un ratito a ver la parte orgánica. Porque nosotros sabemos que la parte de derechos es súper sexy. O sea, todos nos tiraríamos acá de guata a decir, ya, yo quiero derecho a esto, derecho a lo otro, derecho aquí, derecho allá, está de más. Pero la parte orgánica es la compleja, Fernando. René, el régimen de gobierno, yo te lo he dicho varias veces ya en las varias conversaciones que hemos tenido, el régimen de gobierno es lo más importante que debería verse en la revisión, en la confección de la nueva constitución, porque es la forma de resolver nuestros conflictos en forma ejecutiva, dinámica, de una forma inteligente, porque eso es, Pacífica. porque siempre vamos a tener conflictos y vamos a tener Pacífica, eso es súper problemas. importante. Sí, porque es un sistema que fomenta el acuerdo. El presidencialismo no fomenta el acuerdo y está visto, no lo fomenta. Separa lo separa por Pero definición. hay un punto, Fernando, aprovechando que les contaba recién, estuvimos con la analista de la televisión alemana
que trabaja allá en Alemania, pero es mexicana. Entonces ella decía, bueno, que aprovecho de recomendar que sigan a la página Matices. Ella decía que América Latina no estaba preparada para no elegir un presidente, que como que era un derecho de los latinoamericanos elegir presidente, y que de esa perspectiva se tensionaba. Por lo menos es una respuesta que hay pocos que me la han dado. O sea, por último fue más sincera, dice, la gente quiere elegir un presidente, sea bueno, malo, más o menos. Pero el problema está en que no solamente elige presidente, sino que elige jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, está eligiendo a un rey y a un primer ministro 2 por 1. Y el problema es que si cambiamos al primer ministro, también cae el Estado junto con el jefe de Estado. Entonces, y ahí se genera la carambola, llamémoslo así. No, y otro Pero factor eso, que es un factor social, que es la reticencia al cambio. Ese cambio de eso es. estructura donde ya no vamos a tener un líder supremo que nos va a decir qué hacer, también al común de la gente le causa ruido, le causa una disociación de lo que está escuchando con lo que está acostumbrado a ver, y eso también genera un poquito de resquemor, siquiera a saber y a conocer el tema del parlamentarismo. Pero a mí me parece un mal argumento, René, porque es como decir, es que así siempre ha sido. Y me No, parece, no, es si que yo no lo estoy diciendo como un argumento de ella, yo lo estoy diciendo como una constatación que ella veía que quizás tal vez era eso. sí, es que está bien, es como decir, toda la vida, no sé, es que hay cosas que uno las puede discutir, no las puede discutir, digamos, que sale el sol y que se entra, digamos. Son cosas como, pero hay cosas que son de naturaleza humana que se pueden discutir, ¿por qué no? Yo no, es parte de la evolución del ser humano, digamos, o sea, las instituciones son instituciones que cambian y se tienen que ir adaptando a las Ahí está necesidades. Meo. Tú lo presentas, José, bueno, que no necesita Vale, presentación, pero es yo lo por todos presento, no, conocido. sí. Ahí viene, le damos la Ahí bienvenida. apareció don Marco. Hola Marcos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Bien. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Te presento, Encantado. estamos junto a René Navarro y junto a Fernando Cáceres, ambos abogados. El tema que nos convoca a esta reunión que estamos transmitiendo a través de Facebook Live es acerca de parlamentarismo y de las distintas formas de gobiernos que hay. René ahí nos recordó y Fernando también nos pudo aclarar respecto de que tú cuando fuiste diputado, tú propusiste dentro de algunas propuestas progresistas de aquellos tiempos, cambiar el régimen de gobierno de este presidencialismo que tenemos hasta el día de hoy vigente y que probablemente sea una de las razones y una de las buenas obras que genera una nueva constitución, el poder cambiarlo y poder distribuir mejor el poder. Así que te damos la bienvenida y nos puedes recordar, ¿lo tuyo era, lo que tú propusiste fue semipresidencialismo o fue un ya parlamentarismo de plano? ¿Se pegó? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan Sí. bien? Sí. No, primero Súper. buenas noches a los tres y a todos los que están participando del diálogo. El 2006 yo fui diputado y ya venía con una observación muy crítica de la concentración del poder en lo que yo llamo una monarquía napoleónica y borbónica. Y me parecía que el sistema de balances de poderes no estaba bien planteado, porque de algún modo estaba esta doble legitimidad, ¿no? Gobierno que se elige por sufragio universal y directo con una mayoría, y tenían los congresos que ya no ofrecían las mayorías mínimas para grandes promesas, compromisos que hacía un proyecto político encabezado por un líder, un presidente o una presidenta. Y lo que hice fue crear una comisión que duró 3 años, del 2006 al 2009, que se votó en la sala y ante la cual expusieron los constitucionalistas más importantes de Chile, el expresidente Patricio Elwin, no recuerdo, etcétera, etcétera. Y para no aburrirlos, lo que yo propuse ahí y empujé y se votó en la sala es cambiar el sistema, que yo le puse un título que yo no estaba medio equivocado, que era régimen político. Lo propuse cambiar el sistema político y efectivamente yo propuse un sistema semipresidencial. ¿Qué significa eso? Un jefe de Estado separado de un jefe de gobierno, que el jefe de Estado asuma las responsabilidades en materia, en al menos 2 dimensiones, la política exterior, como política de Estado, y la defensa nacional, la guerra. Todo lo otro, lo que me parecía, tanto los ministerios regalianos, los ministerios
más nuevos, más contemporáneos, todo eso, el gobierno, el control de un país que dependiera de un jefe de gobierno que emanara de una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, ya no tendría más la contradicción presidente-parlamento. El parlamento de ahí emana. Es un sistema bien reconocible y bien conocido. Y se instaló mucho debate. Esa fue mi propuesta y hay miles de argumentos en contra y a favor. Algunos dirán que Chile no está preparado. Pero Hay en ese punto, Marco, ¿por qué siempre Chile no está preparado? Yo creo que está preparado, pero atiendo que hay un argumento que te confieso, no soy militante, pero que lo escucho, lo atiendo, lo atiendo, considero, lo pondero, que es la tradición. Creo que los pueblos también tienen los sistemas políticos que más o menos en general han ido adhiriendo, votando o no votando incluso, pero hay una adhesión que genera tradición, y la tradición chilena es una tradición más bien presidencial de las últimas décadas. El periodo parlamentario era que uno considera fracasado en la historia de Chile. Es re difícil de evaluar, porque no podían votar las mujeres, el voto era censitario. O sea, cuando hubo parlamentarismo no había en Chile, diferencia, claro, y no había diferencia entre jefe de gobierno y jefe de Estado. Ese yo creo que, y por eso lo llamamos nosotros mal llamado parlamentarismo, porque no había exacto. censura entre los poderes, etcétera. Bueno, en fin, ustedes saben mucho, pero lo que yo planteé fue un sistema semipresidencial y yo sigo creyendo que hay primero, incluso en lo emocional, hay una fantasía improductiva que no es cierta, más de que los jefes de Estado aplican políticas que son de Estado cuando gobiernan. Creo que son mayorías ocasionales, que son fluctuantes. Y lo mejor es vivir, y aquí viene mi concepción, mi premisa. Yo creo que la vida es una crisis, que vivimos en crisis. Es una crisis de deseos, de crisis de finalidades, y por tanto, yo discrepo a esta gente que dice, hoy noticia, hay una crisis democrática. No, si la vida es crisis democrática. Entonces creo que en Chile, y esto es producto de la dictadura, nos quedamos traumatizados con la idea de que había crisis. Creo que las crisis son súper productivas, de eso se trata, y un sistema más elástico, más flexible, donde hay responsabilidad política, me parece mejor el semipresidencialismo. Vale decir, un jefe de Estado electo por sufragio indirecto a través del Parlamento, y ahí eso te transforma en jefe de coalición también, en jefe de gobierno y jefe de coalición. Y en cambio un jefe de Estado electo por sufragio universal, que es una discusión más larga, que garantice la continuidad institucional. Y desde esa perspectiva, Marco, ¿cómo crees tú que se va a dar el debate? Porque en este rato casi la gran mayoría está concentrada en los derechos, más no tanto en la parte orgánica. Y ojo que va a ser difícil que tengamos buenos derechos si no se discute también la parte orgánica. Bueno, yo creo que tú das en el clavo, que es un poco mi lucha dentro de mi partido y en el debate público. Creo que la carga de derechos, nosotros hemos calculado al menos 13 derechos: derecho a la educación, al trabajo, de niños, niñas y adolescentes, al agua. Pero la pregunta es cómo se hacen exigibles esos derechos. Entonces, la Constitución de Brasil es mejor que la nuestra, pero está gobernada por un post-civilizacional, un bárbaro, que es Bolsonaro. Entonces, claro, tiene ahí una superconstitución con una... No, iba a decir, o sea, una superconstitución, disculpa Marco, una superconstitución desde el catálogo de derechos, pero una mala constitución desde el punto de vista orgánico, porque sigue con el presidencialismo, y cuando sacaron a Dilma, el resultado fue que cayó el Estado porque cayó la jefa de gobierno, o sea, la jefa de Estado que era Dilma, y tenemos a Bolsonaro hoy día en el gobierno. Y por eso creo yo que en Chile, si tuviéramos parlamentarismo, nos evitamos el 73 y el 2019. Hay muchos debates y laberintos y temas técnicos, cómo se reemplaza una mayoría con otra. Yo creo que el parlamentarismo nuestro de la cepa, no reproducirlo de Italia, solo una mayoría puede reemplazar una mayoría, porque si no se te caen los gobiernos cada 6 meses, que pasa un poco eso en Italia. Mayoría contra mayoría, o sea, sí que caiga el gobierno si hay una mayoría constituida previa. O sea, lo que no puede pasar es que... ¿Ah? Como en Alemania, así es en Alemania. Mayoría contra mayoría, porque el problema italiano es que una minoría tumba al gobierno. Ahora Renzi, el ex primer ministro, tumbó a Conte. El tipo tenía un partido del 2% de los votos, si no me equivoco, se tumbó al Conte, quedó Draghi y se lo pueden tumbar mañana con una minoría. Entonces a mí sí me parece que mayoría contra mayoría. No soy experto en política italiana, pero es un muy buen ejemplo porque está como en el extremo de lo que una parte de la élite chilena no quiere. Te dicen, no hagamos semipresidencialismo, seamos Italia, pero tampoco hagamos esta monarquía que además, último tema, perdón, Estados Unidos, que es la referencia chilena, entre otras cosas, pero Estados Unidos tiene gobernadores súper poderosos que son contrapesos a los jefes de Estado, tiene senadores de un poder, pero ya famoso, por ahí pasan los nombramientos incluso, entonces tiene un poder, el presidente tiene contrapesos que Chile no tiene.
Marco, sí, sobre lo mismo, volviendo un poco al tema, efectivamente lo que dice Estados Unidos tienes toda la razón porque el poder está descentralizado por definición, digamos. Pero no conversa un poco el régimen de gobierno con el sistema electoral, porque si tenemos un sistema electoral que llega, proporcional, que llega al extremo, poner de acuerdo, yo soy partidario del régimen parlamentario, pero el régimen parlamentario tiene que tender a tener algunas cortapisas y tiene que haber mayorías, ¿no? Y mayorías que gobiernen, no mayorías donde hay que poner de acuerdo a 20 partidos. ¿Cuál? O sea, yo creo que me encantaría tomar una pizarra. O sea, el problema del debate que es insoportable darlo en televisión porque no hay minutos para eso, es lo que tú dices muy bien. Esto es un sistema político, por eso se llama sistema. Y los sistemas tienen distintos niveles. Los poderes ejecutivos, los poderes legislativos, lo más difícil que hay. Después el tema del rol del Tribunal Constitucional, si es mejor la Corte Suprema, y además el mecanismo de acceso, el mecanismo de contrachequeo a la mayoría aprobada, para que la mayoría no sea una dictadura. En fin, este es parte del problema. Y creo que en Chile nunca hemos tenido, y humildemente, creo ser el primer y único parlamentario de nuestra historia reciente que logró hacer esta comisión y que se votara. Porque este era un tema que, me acuerdo, me miraban mis colegas, lo digo con mucho respeto, que no todos, pero me miraban un poco diciendo, ¿a quién le importa este debate? Y yo me acuerdo haber dicho, el 2006 viene una crisis social y política, me decían, sí. Marco, hablemos del CERNAC. Y yo decía, bueno, si querí, me acuerdo perfecto de haber votado una ley de los pitbull, que había mordido un niño, entonces estábamos discutiendo una ley de perros. Pero yo tengo punto, 2 kiltros, Marco, los amo. El punto, Marco, es que querían hablar del aire acondicionado sin tener el cierre de la casa. Eso es una buena metáfora. Hay muchas, exactamente. Yo siento que los sistemas políticos hacen a la economía. Y esto es una definición básica de qué es lo que es la economía. Es una ciencia con mucho respeto. Yo soy adoptado, educado por un padre que adoro, que fue ministro de Economía. Pero es una ciencia menor. La política está al servicio de algo que se llama el poder. Y el poder es la política. La economía no es neutra. La economía no es mera matemática, no es cierto, es poder. El dinero es un poder de intercambio y eso es el poder. Y si no tiene lo que tú llamas la casa. Marco, una de las cosas que yo siempre he dicho es que el primer ministro tiene más poder que un presidente de la República de América Latina y la gente a veces no me entiende y lo trato de explicar y tiene más poder porque hay mayoría en el gobierno, está en el poder legislativo y el primer ministro manda un minuto, pero manda. Este es todo el problema. Te quiero decir que estamos dando en el nervio del asunto y no lo veo en el debate electoral de la constituyente. No veo nada de eso. Veo mucha carga de derechos que están muy bien porque efectivamente hay un problema. Los argumentos de que los derechos no importan, no están los derechos y no se han podido ser efectivos porque sistemáticamente la derecha ha ido al Tribunal Constitucional a decir que eso viola las garantías constitucionales. Por tanto, es muy importante, es el inicio de la conversación, dejar inscritos los derechos y al lado de eso el capítulo, si ustedes me ayudan, creo que el capítulo 3, el capítulo del poder, o el 15, tercero, el del poder en la Constitución. Claro, pero ahí quizá, Marco, este tipo de conversaciones, sin el apuro de qué sé yo, de la tele y eso que hablabas tú recién, que está ausente de los medios de comunicación, el punto es que se produce un círculo vicioso. Como no se habla en la tele, luego no lo hablan las personas, y si no lo hablan las personas, los políticos no les interesa, y quedamos con el diagnóstico que hacías tú. ¿Cómo crees, y enganchando con esto, cómo crees tú que se va a dar el debate constitucional en torno al régimen de gobierno? Yo a rato creo que no vivo en Chile, vivo en Tontilandia. Entonces, claro, es una conversación muy difícil. Creo que es muy difícil. Es mi gran frustración porque le dediqué muchos años a este debate y veo muy poco interés. Pero es una falta de interés antes, como el principio de Hanlon. No culpes a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez o es porque no quieren cambiar el régimen porque les conviene. ¿Hanlon o Dolo? Yo creo que izquierda y derecha que han gobernado no quieren cambiar el sistema. Creo que les conviene, que es cómodo. Porque lo otro efectivamente supone otro tipo de liderazgo. Me explico. Mire, yo tengo un radar, un ojo privilegiado de candidatos presidenciales, los vuelo. Los siento, a 10 metros veo quién va a ser candidato presidencial, por los vuelos. Y porque en América Latina me relaciono con muchos. Sí. Los vuelo. Yo creo que aquí la clase política chilena, el 100% quiere ser presidente de Chile.
No lo entenderían si uno le dijera que mucho más lo que decías tú, mucho más importante ser primer ministro. Lo encontrarían degradante. Y creo que hay un gran liderazgo. Te voy a decir para provocar. ¿Eh? Pablo Longueira habría sido un buen primer ministro y un mal presidente. Pablo Longueira, para la derecha, es un gran articulador político. No me meto en el aspecto de las acusaciones que tiene de cohecho, pero el hecho es que Pablo Longueira articuló una derecha. Articuladores políticos que son los capaces de construir y de saber leer. Cualquiera que haya leído un poquitito de biografía de político, uno aprende que los datos personales son esenciales para entender por qué de las decisiones. Uno lee la infancia de Hitler, de Stalin, si uno lee la historia de ellos y quienes no fueron capaces de entender quién era Hitler, no, son los grandes responsables, finalmente también, de las atrocidades. Ahí está, ustedes lo habrán leído, el rol del primer ministro inglés y el primer ministro francés, que no fueron capaces de entender quién era Hitler y que el que mejor lo leyó fue Stalin. Entre paréntesis, porque probablemente tenían cosas en común, se olieron entre ellos. Lo que te quiero decir es que el sistema parlamentario ofrece, a mi juicio, no solamente mayorías contra mayorías, sino también ofrece un tipo de liderazgo político mucho más próximo a la realidad. El presidente es una figura monárquica bien loca. Yo he sido candidato 3 veces, con lo cual me he preparado 3 veces para ser superhéroe, porque te piden en los debates cosas locas, te dicen la deuda pública, salud pública, pero en pesos, no en dólares. Sí, me la sé. Después tú bajas a otro debate y te dicen, ¿y cuál es su propuesta respecto de la responsabilidad animal? Y después el TPP 111. Y después, pero usted sabe cómo son las micros de Curicó. No, ahora otro, o sea, te llevan a un nivel de estrés y de examen que no es cierto que se necesite eso. Y nadie es capaz de eso. Nadie. Yo te digo, me preparé 3 veces, es peor que una PSU, porque son elementos emocionales. Entonces, claro, yo me acuerdo que ya como fui al debate número, yo había ido unos 15 debates presidenciales, si no 20. Me acuerdo que el último, me llegué a reír porque ya tenía el método, en las noches me leía como la PSU, todas las carpetas, y entonces iba, pero tenía mucho más preocupación por demostrar que era imbatible en los datos que demostrar un liderazgo. Porque en realidad el examen televisivo no era sobre mi capacidad de articular políticamente, era sobre si yo me sabía la deuda pública, los hospitales públicos. Y eso es la verdad, que gobernar no es solamente la acumulación de datos. Yo recuerdo en la competencia como la gente me decía, mira, Piñera es una máquina de datos. Y mira lo que nos pasó el 18 de octubre. ¿De qué sirvieron sus datos? Había una visión del ejercicio del poder que no estaba, a mi juicio, ajustada a lo que Chile estaba básicamente expresando, que era una gran crítica al sistema. Bueno, para no caer en retórica, yo creo que lo que ustedes proponen es del todo correcto. Ahí vienen los matices, si es semipresidencialismo, parlamentarismo, y es con lo que decías tú antes, no solamente conversa el sistema electoral, está el tema territorial, el descentralización, o sea, es un sistema. Pero desde ese punto de vista de la experiencia que tuviste tú en la comisión, claro, es un hecho que ya no funcionó, pero de esos actores políticos que tuvieron que intervenir, ¿crees tú que de ahí de ese lote salga alguien que vuelva a poner la pelota sobre el piso ahora en la discusión constitucional, que debiera ser el momento? Y si no es ahora, te comento una infidencia. En algún momento me tocó participar en un debate político interno y que yo con un candidato decíamos, oye, pero parlamentarismo. No, que Chile no está preparado para eso. En esta pasada no. Pucha, si no es en esta pasada, ¿cuándo? 40 años más cuando hay otra crisis. Otra crisis, yo creo que Chile, la crisis institucional no terminó de ser profunda, para ser honesto. O sea, yo creo que es muy profunda, pero no terminó de crujir el sistema. Yo soy malo para las metáforas, pero el Titanic todavía no choca el iceberg, para ponerlo así, todavía estamos en la fiesta. Todavía no hemos chocado con el iceberg. O más bien, hemos chocado con el iceberg, todavía no se hunde el barco. Entonces, como el Titanic dura no sé cuántas horas, se demora en hundirse. No, aquí faltan todavía meses probablemente. Ya chocamos con el iceberg, pero todavía no se hunde el barco. Creo que institucionalmente la capacidad de resistencia del sistema es muy alta. Y aquí viene mi crítica. Creo que estamos frente a un nivel cultural de la clase política, y me incluyo a mí, así que no se preocupen, igual a 0. O sea, creo que tenemos un nivel de debate que igual es mínimo. Es de una pobreza infinita la manera en que hablamos de economía, la manera en que debatimos, la manera... Mira, estamos hoy día, debemos ser de los pocos países del mundo que se financia a punto de vaciar sus fondos previsionales. Y yo estoy a favor. Pero la solución del pueblo de Chile y de la economía chilena es vaciar tus ahorros previsionales, o sea, romper todo principio
de sociedad que supone un pacto entre jóvenes y viejos. El pacto supone todo lo que hacemos en nuestras vidas familiares lo hacemos como sociedad. Yo supongo que usted tiene madre y padre, o los han tenido, y todos tuvimos empatía. Yo tengo una madre de 77 años, y una parte de mi vida hoy día se me va a cuidarla, una parte. Una parte de mi vida está pensando en ella. Asumo que me toca a mí porque le tocó a ella, ¿no es cierto? Bueno, eso lo rompimos como familia, si fuéramos una sociedad como una familia, que no lo es, pero como sociedad lo rompimos el pacto. Entonces, y lo volvemos a romper, y estoy a favor de romperlo. Creo que la AFP es un desastre, pero mira, o sea, mira, déjame darte un último ejemplo de por qué soy tan crítico, porque tengo pocos minutos, perdón, en este gran debate. Yo estoy proponiendo también, y el progresismo propone una renta básica. ¿Han escuchado eso? Que es un subsidio directo. Hay grandes periodistas, pero algunos no son muy buenos. Nadie se ha dado cuenta que esa propuesta nuestra es una propuesta de derecha. Subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta es una idea de la derecha. Y yo me paseo por todos los canales proponiendo una idea de la derecha. Y está toda la izquierda feliz. Renta básica a todos los hogares. Es una idea de la derecha. Ahora yo estoy a favor porque hay una emergencia social. Y siempre digo provisoria. Y la palabra provisoria es lo más importante, porque yo no estoy porque sea permanente. Eso significa matar los gobiernos. ¿Me explico? Si tú le das dinero permanentemente a la gente sin trabajar y sin el control del Estado en política pública, se acaba la democracia, porque en el fondo elegimos gobierno para que haya un énfasis que va a poner más plata en salud o más en educación. Si tú traspasas la transferencia directa de dinero, supone que el consumidor es dueño, él gobierna, él decide dónde pone su plata. Y tu tarea es simplemente poner en vitrina tus opciones. Esto fue lo que Pinochet propuso. Y eso es lo que los chilenos quieren salir. Pero ahora toda la izquierda da la renta básica permanente. Entonces, cuando digo que yo soy muy ácido en el debate y participo, y voy a seguir haciéndolo, vivo en mi país, este es mi combate, por Dios que es difícil conversar, porque no hay ni tiempo ni ganas de profundizar. Y la televisión es la dictadura del plano medio, es la dictadura de la síntesis, es la dictadura de la cuña. No hay razonamiento. Cuando ustedes decían cómo conversan sistemas electorales con sistemas de poder, eso ya quedó fuera de cualquier debate. ¿Cómo conversan? ¿En qué sentido? ¿Son dos personas? No. Estamos hablando de cómo dialogan los sistemas. Bueno, yo quiero decirte que soy un súper escéptico y creo que el Titanic chocó contra el iceberg, pero todavía no cruje el sistema político. Y la Convención Constitucional no es el salvavidas tampoco, entonces deduzco de tus palabras. Yo lo encuentro fascinante que haya candidato independiente, que haya miles. Me parece genial, mi partido apoya al 100% candidato independiente. Pero, ¿alguno de ustedes tres se atreve a pronosticar qué va a pasar? ¿Quiénes van a ser los electos? ¿Más partidos políticos, más líderes? ¿Qué? Entonces, estamos en un salto total, mágico, que me encanta, y a mí no me molesta eso, esa es la democracia. Por tanto, de repente va a salir un supergrupo humano y de repente van a ganar los nombres más conocidos, y no lo sé. Si sale Correa Sutil, que creo que es lo peor de la política, te puedo asegurar que no va a pasar nada de lo que estamos hablando, y ese está candidato Quispué. Si sale Arboe, que representa nuestras ideas, tampoco está a favor de nada de esto. Si sale, no tengo idea, o sea, no sé qué va a pasar. El pueblo de Chile tendrá que decidir qué quiere. Si quiere una constituyente de derechos, que me parece muy bien, y al lado de eso discutir un poco el sistema político. Pero depende de quién elijan, porque depende. Entonces no soy capaz de decirte qué va a pasar. Yo sí voy a ayudar en el debate público, lo estoy haciendo ahora y lo haré durante la constituyente, desde la calle, desde la televisión, desde el debate público, a tratar de empujar los temas que ustedes están poniendo. Marco, una consulta antes de ya, sabemos que estamos pillados por la hora, pero mira, nosotros estamos generando debate, conversaciones a través de redes sociales. ¿Cómo ves tú o cómo sería lo ideal según tú para ir comunicándole esta idea a la gente, al común de la gente, proponiéndole, ¿cómo lo ves tú de aquí al futuro de nuestro trabajo, como lo estamos haciendo ahora, dándole impulso, pero ya en el plano ya más aterrizado a la gente? ¿Cómo le enseñamos esto? Yo creo que la Constitución de Chile no la hicieron los abogados ni los militares, la hicieron los economistas. Creo que finalmente todo el modelo institucional está preparado para un tipo de visión sobre lo que es la economía. Y la economía se comió el medio ambiente en Chile, la economía se comió el derecho, la economía se comió la educación, la economía se comió la salud. Todos los grandes sectores de nuestras vidas están regidos sobre esta idea de la máxima eficiencia, la máxima obtención de algo al menor costo. Es un principio económico equivocado. Funciona para los negocios, no funciona para el Estado, porque el Estado no es una empresa y la sociedad no es una familia. Por una razón muy simple, porque mi mamá tiene 77 años y se va a morir. Los Estados no mueren.
Entonces no es una familia. Tiene otra temporalidad el debate. Entonces creo que lo primero es tratar de, que lo trato de hacer todos los días, de controvertir este principio que los economistas son los que deben, con sus reglas, sus visiones, los que entienden mejor cómo educar a los niños. Creo que no, que en una sala cuna de 4 años importa mucho más una constitución que garantice el derecho a la educación que medir cómo es la caca a cada uno para ver si le voy a dar más subsidio o no. Porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué le gusta el CIMSE en básica pero no lo ponen en sala cuna? Hagan un CIMSE a los bebés, para que veamos si corresponde darle subsidio a la sala cuna, pues mirámosla. ¿Por qué a ningún momento se le ocurrió hacer competir las salas cuna? ¿Por qué no hay ranking de sala cuna? ¿Han visto un ranking ustedes? Ah, porque los niños necesitan autoestima, confianza y no competencia. ¿Y por qué lo que es bueno para un niño de 4 años no es bueno para un niño de 8 años? ¿Por qué hay CIMSE de esa manera? No es por razones educativas, es por razones económicas, para saber dónde se ponen los subsidios, dónde se ponen las plata. Entonces, yo creo que la economía se devoró Dimensión Extravía. Y es el debate que mientras no lo ganemos, todo lo demás nos va a entrar. No entra en la cabeza de alguien que lleva 40 años escuchando que lo importante es la competencia, la medición del conocimiento, la medición de resultados de salud, la medición se volvió un fin en sí mismo. La medición es un instrumento. Yo no conozco a nadie que se haya enamorado de su termómetro. ¿Usted conoce a alguien que chupete su termómetro? No, el termómetro lo metes por aquí en la axila y lo usas. Bueno, aquí en Chile el termómetro no solamente lo usan donde saben, sino que lo ponen en la boca después, lo saborean. No, los termómetros Están como los frenólogos. ¿Ah? Están como los frenólogos tratando de medir el cerebro para ver si eso funciona, pero no funciona, se demostró que no funcionaba. Yo creo que mientras tengamos cultura de la medición como finalidad, no como medio, todo este debate entre nosotros se cae el vacío porque al lado de esto hay un economista que te dice, bueno, pero ¿cómo se financia? Entonces explica rápido, tú estás por financiar a los flojos. Por eso me despido con un mensaje esperanzador. Yo creo que Chile le va a ganar a Tontilandia el 11 de abril. Bien, Marco, te damos las gracias por haber compartido con estos minutos con nosotros, te agradecemos tu tiempo y creo que ha sido una grata conversación y nos da ánimos para seguir haciendo lo que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Marco. Un abrazo gigante, que tengan la mejor noche. Felicitaciones por el nivel del debate. Un abrazo. Igual, gracias, que estés bien. A los 3, chao jóvenes. Gracias por joven. Bien, Lo de joven. Fernando. Sí. Hagamos la post entrevista, Sí. hicimos la pre-entrevista, ahora viene la post. Mira, Marco no es abogado, pero por lo menos transmitió en esencia lo que nosotros con René somos partidarios por definición. O sea, él transmitió en el fondo lo que uno está buscando y que en el fondo es el quid del asunto. La modificación de la Constitución está bien, hay que agregar, él tiene su idea, digamos, y que es verdad que hay que instaurar derechos nuevos. René conoce mi idea sobre el tema, yo soy partidario incluso de no poner nada en la Constitución, y si el régimen parlamentario existiera, las mayorías serían las que buscarían el ideal de lo que los derechos políticas públicas anunciados. A ver, tú puedes decir derechos tan lindos, puedes escribir, puedes escribir, no sé, Pablo Neruda puede haber hecho la Constitución, pero la historia es que no sirve de nada si no se aplica. Yo puedo poner ideales muy lindos, está bien, pero no me interesa eso. A mí, como sociedad, lo que me interesa es que los derechos, si existen, rijan y valgan. Y yo, por poner en un enunciado, decir, ¿sabes qué? El derecho al trabajo, el derecho, no sé, a tener una vivienda que sea una vivienda amable con las personas, no sé, pero poner enunciados grandes. Pero otra cosa es cómo yo me pongo de acuerdo con otros grupos y hago que esto funcione. Y porque para mí eso es... Claro, Sí. o que esto también se discuta en las asambleas locales políticas, porque está bien que participen independientes y todo eso está perfecto, pero en algún rato hay que hablar de los sistemas políticos. Por ejemplo, no sé, en un cabildo abierto, en una reunión de partido, etcétera. Esta cuestión debiera ser el ABC de nuestra discusión, José. No sé qué opinas tú ahí en eso. Así es. A mí me complica un poco que muchos de los candidatos constituyentes que sean elegidos sean personas que
no conocen este tema, no tienen interés tampoco, porque están tan enfocados en esos 2 o 3 puntitos, que son sus banderas personales, muchos de ellos, que dejan de lado todo lo otro. Entonces, quizás van a haber 5 o 6 que le van a decir, hagamos esto, y quizás lo que nos resulta al final sea un pan muy salado de constitución y en vez de arreglar las cosas, las estemos echando a perder. Claro que a lo mejor estamos discutiendo acerca de cómo hacer pan, pero sin horno. Y el régimen de gobierno del horno. ¿Sí? O lo van a llegar encima de una parrilla a fuego pleno. Full. Y sí, quizás qué cosa horrible salga de ahí. Así bueno, pero de todas maneras este humilde canal ha instado por plantear la discusión orgánica en la Constitución, o sea que también es importante, que a la gente también le tiene que hacer sentido, que no basta con decir quiero, sino que también el cómo lo quiero, y no caer en esto que decía recién Marco, de caer en el recurso cientificista o economicista, mejor, perdón, en donde se analiza esto con la billetera. Yo me atrevería a decir que el régimen parlamentario, para contestar, porque no tuvimos oportunidad, pero creo que sería más eficiente que el presidencial, de todas maneras. Sí, evidentemente. Tiene un costo menor, y efectivamente, si hablamos de economía, de economicista, tiene un costo bastante menor. Bastante. Claro. Bueno, ojalá que algo quede de esto. Yo sé que es una discusión difícil, que cuesta incorporarla, pero para empezar a discutirla hay que entrar a conversar con personas receptivas, ya sea que lo conozcan de antes, como en el caso de Fernando, o aprovechar de destacar la buena voluntad que ha tenido José Campos Vélez, candidato a concejal por Vallenar, no lo olviden. Gracias por la que tiene la disposición, José ha tenido la disposición de decir y ser honesto y decir, ¿sabéis qué? No sé de esto, pero cuéntame. Y ahí nos vamos metiendo, ¿cachai? Entonces ese pequeño espacio de humildad, de buena voluntad de decir, oye, ¿sabéis qué ya? ¿Y de qué se trata este cuento? Y uno va explicando. Y cuando uno explica, la verdad es que es difícil que alguien con racionalidad y emocionalidad, por las dos cosas unidas, la emoción y la razón, pueda optar por el presidencialismo, que es nefasto. José, y esta historia, como dice René, trasciende la ideología política de uno, porque el régimen de gobierno hace operativo a un personaje que piense de extrema izquierda a extrema derecha, pero tiene como un campo común, digamos. Son las reglas donde los dos tienen que aceptar la democracia, eso sí, porque si la jugamos Sí, la base. es la regla básica, digamos, ya. Sí, claro, porque si jugáis a destruirla, no. Pero de cierta forma, incluso los partidos antisistema saben que tienen que jugar ahí logrando mayorías. Eso es poner de acuerdo. Y trasciende eso, en el fondo no depende de la ideología de uno. Aquí no es porque uno piense que tú seas de derecha o de izquierda, que vas a ser partidario o no de un régimen de gobierno. Esto va más allá. Claro, y a lo mejor con eso también pudiéramos conseguir otras personas que estén en el mismo tema, porque como la gente está asqueada de los binarios, ¿cierto? Izquierda-derecha, sí, este tema puede servir para unir en vez de desunir, concentrarnos en el régimen político. Muchachos, yo creo que estamos bien de hora, cumplimos el objetivo. Agradecer públicamente a José Campos, quien contactó a Marco Enrique. Yo creo que fue un acierto, porque independientemente de las simpatías o no políticas, es un hecho concreto. Como él lo dijo, fue el único parlamentario en el siglo XXI que ha propuesto una comisión concreta que se dedica a analizar el régimen de gobierno. Que lo hayan oído o no, ese es otro tema, y ojalá que se dé la discusión constitucional. Y vuelvo a repetir la invitación que le hice en off a José, en orden a que los días viernes a las 17 horas vamos a estar conectados para entrevistar o conversar, en realidad, conversar como en el living de la casa, con aquellos candidatos y candidatas que se presenten en la región, ¿cierto? En la región de Atacama, a los cargos de concejal, constituyente, gobernador y los demás que están en disputa. Así que invitado para este viernes nos va a acompañar el candidato concejal de la comuna de Vallenar, don José Campos Vélez, y otros más que avisaremos oportunamente. Gracias, Fernando. Gracias, José. Gracias, chiquillos. Chao, José. Que estés bien.